Buen día chicos, bienvenidos a nuestra clase de castellano de primer año de secundaria. Yo soy Miss Lucía y hoy día tendremos nuestra clase de castellano. El día de hoy chicos hablaremos de un tema que ya lo hemos estado viendo en nuestras clases anteriores, que es el tema del verbo. ¿Y por qué en tantas clases? Bueno, porque el verbo es una palabra, es una categoría gramatical que amerita tener un estudio bastante amplio, ¿cierto? Ya hemos visto sus accidentes gramaticales, hemos visto sus clases y hoy día vamos a ver la clasificación morfológica. Eso quiere decir que estudiaremos un poquito más a fondo la parte de cómo va a cambiar el verbo al ser conjugado. Entonces, chicos, comenzamos con nuestra clase. El día de hoy, nuestro tema es el verbo clasificación morfológica. Recuerda que la morfología estudia la forma de las palabras. En este caso, vamos a abocarnos solamente a lo que es el verbo. Vamos a ver un poco cómo va a cambiar el verbo en ciertas situaciones. Para eso, cuando hablamos de clasificación morfológica, solamente vamos a tomar en cuenta dos clases de verbos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿sí? A ver, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, ¿qué cosa es regular? Regular es algo que no cambia, ¿verdad? Algo que es continuo. Muy bien, son hechos que no van a sufrir de alteraciones. Entonces, los verbos regulares van a tener esta misma definición o concepto. Vamos entonces a ver qué hay aquí en la pizarra. Dice, el verbo regular como tal es aquel o son aquellos que no van a sufrir modificación. ¿Sí? Recordemos eso, por favor. Si es regular, quiere decir que en su proceso de conjugación, al que he sometido todos los verbos, pues no vamos a encontrar ningún tipo de alteración o modificación o cambio alguno, ¿correcto? Estos verbos no sufren modificaciones cuando se conjugan, porque siguen los paradigmas o los modelos verbales. ¿Y cuáles son esos modelos a los cuales nos vamos a ceñir cuando hagamos la conjugación para saber si el verbo es regular o irregular? Pues yo aquí te los he traído. Recuerda que nosotros vamos a observar la conjugación de acuerdo al término que tiene el verbo en infinitivo. ¿Tú te acuerdas que los verbos o verboides en infinitivo terminan en ar, ir? Van a ser las mismas conjugaciones para los verbos que vamos a estudiar el día de hoy. Recuerda que los verbos van a terminar en ar. Cuando los conjugamos le vamos a dar ciertas formas. Van a terminar en y van a terminar en ir. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a basarnos en los finales de estos verbos para hablar de conjugaciones. ¿Cuántas conjugaciones tiene el verbo entonces? Tiene 3. ¿Sí? Esto va a depender del tipo de palabra que tengamos enfrente. Si nosotros observamos este cuadrito de aquí, vamos a observar las 3 conjugaciones que ya te mencioné. Primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. ¿A qué hacen alusión? Recuerda. ¿Cómo voy a recordar cómo es la primera, segunda o tercera conjugación? Muy sencillo, por el final. Los términos ar en el final, ar, como amar, bailar, cantar, soñar, pertenecen a la primera conjugación. ¿Y por qué? Porque precisamente terminan en ar. La segunda conjugación será temer, beber, comer, entre otros, ¿sí? Y la tercera conjugación será los que terminan en ir, como partir, vivir, dormir, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta la conjugación del verbo. Los paradigmas verbales que hacen referencia en esta parte del concepto se refieren a los verbos modelos a los cuales nos vamos a ceñir cuando hagamos la conjugación de otro tipo de verbos. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera conjugación nosotros vamos a tener como paradigma o modelo al verbo amar. En la segunda conjugación al verbo temer y en la tercera conjugación al verbo partir.
¿sí? A ver, si tú te das cuenta, lo voy a poner aquí para poder observarlo mejor. Vamos a observar que en estas tres conjugaciones, muy bien, los verboides ar, er, ir ya han sido conjugados, ¿sí? ¿Y cómo los he conjugado? Los he conjugado en las tres personas gramaticales, tanto en singular como en plural, en el tiempo presente, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en el caso del verbo amar, tú te percatas algo bastante interesante. Quiero que prestes mucha atención a la conjugación que yo he hecho aquí. Yo digo, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Si te das cuenta, la parte que corresponde a la raíz, es decir, la parte básica del verbo, la parte que guarda el significado completo de la palabra, no ha sufrido ninguna alteración. Se ha mantenido tal y como está en su primera forma, ¿sí? Recuerda que hay un método muy sencillo para hallar la raíz del verbo, pero siempre hay que tener cierto cuidado cuando lo hagamos. ¿Y cómo voy a identificarlo? Muy fácil. Tú quitas la terminación que esté presente en el verbo que tengas. Por ejemplo, en el caso de amar, si tú quitas ar, te quedas con solamente las dos primeras letras, ¿verdad? Am, am. Esa sería la raíz. De ahí nos vamos a basar para saber si hay o no modificación. Y si nos damos cuenta, la raíz es la misma. No ha sufrido ninguna alteración. ¿Qué vendría a ser la parte que queda? La parte que queda se denomina desinencia verbal, ¿sí? Muy bien. Vamos con la segunda conjugación. Si yo le quito el final er, me quedo con la raíz tem, T-E-M, que sería el método rápido para encontrar la raíz, ¿sí? Ahora vamos a ver la conjugación. Yo temo, tú temes, él teme, nosotros tememos, ustedes temen, ellos temen. ¿Qué ha pasado con este verbo? Ha mantenido su raíz hasta el final. No hay ninguna modificación, ¿sí? Entonces ya tenemos el verbo modelo amar, el verbo modelo temer y nos falta la última terminación, que sería la tercera, ¿verdad? El verbo partir. ¿Qué hacemos con el verbo partir? Le quitamos ir y me queda hasta la letra T, ¿no? Part, P-A-R-T. Esa sería mi raíz, ¿correcto? Entonces vamos a ver la conjugación. Yo parto, tú partes, él parte, nosotros partimos, ustedes parten, ellos parten, ¿sí? ¿Qué ha pasado con este verbo? Ha mantenido la raíz hasta el final. Entonces, chicos, cuando nosotros busquemos un verbo y queramos saber si es regular o irregular, sería bastante correcto basarnos en los paradigmas verbales, es decir, tener en cuenta este modelo de aquí, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un ejemplito, vamos a hacerlo juntos para que entiendas cómo es la regularidad en un verbo. Recuerda que no sufre ninguna modificación ni en su raíz ni en su desinencia. Tiene que ser similar a la de los paradigmas verbales, ¿sí? A ver, yo aquí tengo un cuadrito vacío, ¿correcto? Y yo también te he puesto las tres conjugaciones porque vamos a conjugar con los verboides terminados en ar, en er y en ir, ¿sí? Les vamos a dar accidentes gramaticales para convertirlos en verbos. Entonces, aquí elegí el verbo bailar, un verbo al azar. Elegí el verbo comer y elegí el verbo vivir. ¿Por qué los elegí? Porque te has percatado que tienen la conjugación correcta, ¿no? Ar, er, ir, ¿sí? Para que los veas desde los tres puntos de vista. Entonces vamos a comenzar a conjugar el verbo bailar, ¿sí? A ver, ¿cómo sería el verbo bailar con las tres primeras personas gramaticales en singular? Sería yo bailo, tú bailas, él baila. Correcto. Lo voy a poner aquí. Ahí están mis verbos conjugados. Y ahora nos vamos con los verbos en plural, ¿sí? Nosotros bailamos, ustedes bailan, ellos bailan. Perfecto. Entonces lo vamos a poner también aquí.
está. Listo. Muy bien. Ahí está mi conjugación. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Conjugar no es difícil. Vamos a observar algo. Vamos a subrayar la raíz. ¿Cuál sería la raíz de bailar? Si yo le quito ar a bailar, ¿qué me queda? Hasta la L, ¿verdad? Me queda baile. Baile, hasta la L. Vamos a ver si eso se observa en la conjugación que acabamos de hacer juntos, ¿sí? A ver, mira acá. Baile, muy bien. Hasta la L. Hasta la L me has dicho. Correcto. En todas tenemos la misma raíz. No hay ninguna variación, ¿verdad? Se ha mantenido intacto. Como dice la definición, no sufre modificación al conjugarlo. ¿Y te has dado cuenta de algo más? A ver, quiero que seas muy observador. Quiero que te fijes en las desinencias, ¿ya? En los finales, a ver. Observa bien. Si yo comparo la primera conjugación del verbo modelo con la conjugación que acabamos de hacer juntos, me voy a dar cuenta de que su desinencia también es idéntica. Mira, ¿te has dado cuenta? O, as, a, amos, han. Es idéntica, ¿verdad? Lo voy a también a subrayar para que lo tomes en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que el verbo bailar es un verbo totalmente regular. No sufre ninguna modificación, ¿sí? Vamos con el verbo comer. A ver, ayúdame con el singular, ¿sí? Sería yo como, tú comes, él come. Perfecto. Entonces lo vamos a poner por aquí. Ahí está. Y en plural serían nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Perfecto. Lo voy a poner también por aquí. Ahí está. ¿Cuál sería la raíz del verbo comer? Con, ¿verdad? Hasta la M. Vamos a ver si no hay variación. ¿Ah? Con, acá. Muy bien. Hasta la M. Ahí está. Excelente. No hay ninguna variación. Se ha mantenido intacto. Inalterable. ¿Te has dado cuenta? Ahora vamos a echarle un ojo a la desinencia. ¿Te parece? A ver. Observa la desinencia. O, es, hemos y en. Mira. Es idéntica, ¿cierto? Entonces también podemos deducir que el verbo comer es un verbo regular por naturaleza, ¿sí? Muy bien, chicos. Vamos con el último verbo de nuestra tercera conjugación, que es el verbo vivir. A ver, ¿cómo sería en singular? Yo vivo, tú vives, él vive. Perfecto. Lo vamos a poner aquí. ¿Y cómo sería en plural? Nosotros vivimos, ustedes viven, ellos viven. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos con la raíz. Vivir, le quito ir y me queda hasta la V, ¿verdad? Hasta la segunda V. Vamos a ver si se repite. Ahí está, hasta la segunda V. Muy bien. Su raíz no ha sufrido ninguna alteración. Ahora me voy a la desinencia. Voy a ser muy cauto para observar bien esto. Mira aquí. O, es, imos y en. La desinencia también es idéntica a la del verbo modelo. Perfecto. Entonces vamos a deducir que el verbo bailar, comer y vivir son verbos regulares. Eso quiere decir que estos verbos, chicos, tienen un lexema o raíz que no presenta ninguna alteración durante su conjugación. Su raíz se ha mantenido tal y como está en su inicio, ¿sí? Muy bien, no apareció nada que altere o modifique la forma original de este. Perfecto. A eso nosotros vamos a llamar verbo regular. ¿Y cómo sería un verbo irregular? A ver, un verbo irregular es aquel que sufre modificación, es el que sí va a alterarse un poquito, va a haber un pequeño cambio por ahí que lo vamos a observar. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Cuando el verbo es conjugado, ¿sí? Es decir, cuando le ponemos accidentes gramaticales. Ejemplo, a ver,
Yo tengo aquí un cuadrito, aquí te he traído un cuadrito también, pero ya está lleno el cuadrito. Solamente para que te des cuenta cómo se altera el verbo. Dice, contar. Es un verbo en la primera conjugación porque termina en ar, ¿correcto? Yo digo, yo cuento, tú cuentas, él cuenta, nosotros contamos, ustedes cuentan, ellos cuentan. ¿Qué ha sucedido? ¿Te has dado cuenta? A ver, observa. Muy bien. A la primera nada más vemos que hay una alteración, ¿verdad? Si tenemos el verbo contar, la raíz debería ser hasta la T. Y aquí apareció una U y una E que no estaban en la primera palabra. Eso quiere decir que hay una modificación al momento de conjugar este verbo, ¿sí? A eso le vamos a llamar verbo irregular. Ya no hago nada más. Ahí te señalé la alteración que sufrió. Vamos con otro verbo, a ver. El verbo saber. Verbo saber, a ver, vamos a empezar. Yo sé. ¿Qué pasó ahí? Ya se alteró la forma de la raíz, ¿verdad? Saber tiene como raíz hasta la B, sap, ¿cierto? Porque le quitamos la terminación, la segunda terminación. Y en C, ¿qué pasó? Se bloqueó esa palabra. Le faltaron letras, ¿cierto? A esa modificación o cambio nosotros lo vamos a reconocer como verbo irregular, ¿sí? Vamos con el verbo dormir, ¿sí? Yo duermo. Uy, ahí, ¿qué pasó? Duermo. Pero si la raíz era dorm, hasta la M, porque le quito la tercera conjugación que es ir, aparecieron dos letras que no estaban en la forma inicial, ¿verdad? A estas modificaciones, ¿cómo las vamos a llamar? Verbos irregulares, ¿sí? Entonces, el verbo irregular es aquel cuya raíz o lexema cambia o se altera al conjugarse. Basta que haya un pequeño cambio, nosotros ya no lo podemos considerar regular, ¿sí? Recuerda, el cambio normalmente se va a dar siempre en la raíz. Entonces, si yo veo una ligera modificación, eso quiere decir que el verbo ya no es regular, ¿correcto? Aquí tengo dos verbos. A ver, el verbo venir, vamos a conjugarlo en la primera persona. ¿Me ayudas? ¿Cómo sería en presente? Yo vengo. A ver, ¿qué pasó ahí con mi verbo? ¿Qué podemos decir? ¿Si es regular o es irregular? Muy bien, me doy cuenta de que sí, mi raíz se ha mantenido, ¿cierto? Ven, es la raíz. Pero ¿qué pasó con mi desinencia? Mi desinencia tiene una G. Si yo me fijo aquí en mi verbo modelo, la desinencia debería ser una O sola. Aparece una letra que no debía. Eso quiere decir que si hay una alteración en la desinencia, también estamos hablando de una irregularidad en el verbo, ¿sí? A ver, vamos con el verbo saber. Ya me dijiste la primera conjugación que sé, ¿verdad? Y si fuese el pasado y digo yo supe, ¿qué pasó con mi raíz? Mi raíz también se alteró, ¿verdad? Entonces, chicos, recuerda que los cambios también se pueden dar en los tiempos presente, pasado o futuro del verbo. Recuerda entonces que los verbos regulares son los que mantienen su raíz hasta el final y los irregulares son los que sufren ligeras modificaciones. Muy bien, chicos, nos vemos muy pronto en nuestra clase presencial para poder desarrollar nuestro compendio. Cuídense mucho y a seguir estudiando. Nos vemos muy pronto.